Bien. Empezamos, esta es su primera clase, como es la parte introductoria, la autora consideró colocarles cuáles son la visión y la misión de su facultad, de la Facultad de Medicina, del cual ella es decana, ¿no? Aquí le voy adelantando a ustedes algunos conceptos importantes, porque en verdad dentro de los planes que van a ver a ustedes más adelante, planes estratégicos, planes operativos, uno de los contenidos justo es esto, la formulación de la visión y de la misión de cualquier empresa o institución. En este caso, de una institución de educación como es su Facultad de Medicina. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la visión? La visión va enfocada netamente a lo que quiere llegar a ser esa institución. Y la misión, por su parte, va relacionada a lo que es, a lo que se siente ser, ¿no? En ese instante, en ese año, en ese periodo. La visión siempre va enfocada hacia un futuro, para dentro de 5 años, 3 años, ¿no? Entiendo que esta visión ha sido formulada, es probable, hace 2 o 3 años para su acreditación. Y por ello está formulada, todavía está vigente, porque estamos dentro del 2020, este año es posible que empiecen a hacer las formulaciones de la visión y la misión. Entonces, para el 2020, así empieza la formulación de la visión, su facultad pretende ser reconocida como una de las primeras facultades de medicina del país, que tiene la característica de contar con una acreditación nacional e internacional, ¿no? Como institución de salud, que además se caracteriza por la excelencia de sus egresados con formación integral basada en valores, etcétera, etcétera. También se hace mención a otra parte importante, integrante de la institución, que es la plana docente, ¿sí? Entonces, recordar, siempre la visión va enfocada a lo que se quiere llegar a ser, ¿sí? Generalmente nuestra visión es ser la mejor clínica especializada en cirugías de corta instancia de Lima, de todo el Perú, de toda Latinoamérica, ¿no? Para el año 2025, perdón, ¿no? O 2030, ¿no? Y en base a esa visión, yo ya empiezo a formular algunas actividades o estrategias que me permitan llegar a esa visión. Por otro lado, la misión de su Facultad de Medicina, y nos permite hacer énfasis a lo que es la misión, que va relacionada a qué somos, qué se siente o qué pretenden las autoridades de su facultad que ustedes logren ser en este momento, ¿no? En este momento, la misión de la Facultad de Medicina es formar profesionales médicos con vocación humanista, basada en valores, con excelencia en el campo científico, tecnológico y de investigación, que tengan la característica de competitividad y poder afrontar los retos de salud de nuestro país, como por ejemplo esta emergencia sanitaria del COVID-19. Hay una lista de valores que siempre van agregados también dentro de la formulación de los planes estratégicos y que acompañan a la visión y misión. Se listan estos valores que son los que corresponden a su Facultad de Medicina. Y bueno, hay fotos de algunos ambientes de su facultad. Y empezamos a la introducción del curso, ¿no? ¿Qué es la gerencia de la salud, no? Se considera que es no es la más importante, es uno de los componentes importantes de toda institución de salud, ¿sí? Pues se va a encargar de la conducción, la dirección, la organización de los servicios de salud, no de la atención directa, esa es la parte asistencial, sino se va a encargar de la organización y del funcionamiento, la operatividad de las prestaciones de servicios de salud, ¿sí? Algunos consideran que es una disciplina, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero que van enfocados básicamente a la dirección y conducción de organizaciones de salud. ¿Qué pretende en esta primera semana, que ya está terminando, pero en esta semana lo que se pretende es hacer una introducción a estos conceptos: gerencia, administración,
conducción, clima organizacional, cultura organizacional y cuál es el marco normativo relacionado a la organización de servicios de salud, al funcionamiento de los servicios de salud en nuestro país, ¿sí? ¿Y qué es lo que se pretende esperar al terminar estos conceptos teóricos? Reconocer los elementos de la gerencia de los servicios de salud, cuáles son esos elementos más importantes, las funciones más importantes, y que también ustedes van a estar en la capacidad de entender cómo influye los aspectos sociales, políticos, económicos y las normas, ¿no?, en justo la conducción de sistemas de salud o en el funcionamiento de las instituciones de salud, hospitales, clínicas, Ministerio de Salud, etc. ¿Sí? En esta primera semana se están viendo básicamente los conceptos básicos. La próxima ustedes van a ver ya cómo está conformado el sistema de salud en nuestro país, ¿no? Van a ver que hay subsistemas, ya les mencioné, público, privado, mixto. Y en la semana 3 va a ser un poco pesada porque es relacionada a marcos normativos, ¿no? ¿Qué ley en primer lugar nos rige para funcionar y para actuar médicamente, para actuar en funcionamiento, para poner en funcionamiento un consultorio, una clínica, un hospital? ¿Cuál es el marco normativo? Es un listado de marcos normativos, los cuales tienen modificatorias. Estamos viendo ahora las modificatorias de las resoluciones ministeriales e incluso estamos viendo modificatorias de leyes, la Ley General de Salud, Ley de Serums. Hemos visto muchos cambios normativos que usualmente no vemos, ¿no? Actualmente sí esto se está promoviendo por la emergencia sanitaria. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo funcionan, cuál es la organización, cómo está conformada internamente las instituciones de salud, ¿no? ¿Por qué hablamos de cultura y clima organizacional en esta parte de conceptos, ¿no? ¿Quiénes son los gerentes, sí? Antecedentes históricos de la administración y el proceso administrativo. Entonces, empezamos primero tratando de definir qué es una organización. Y cuando pensamos en definir qué es una organización, tiene que venirse a la mente de nosotros un hospital. El hospital por el cual ustedes han rotado. Me mencionaron Rebagliati, ¿no? Me mencionaron también hospitales del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, que se venga a la mente eso, un hospital. Entonces, la organización, en este caso, el hospital, es una estructura administrativa que tiene tres componentes, tiene que tener tres características, ¿sí? Primero, tener una intención, un objetivo, su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, del Hospital Rebagliati, su razón de ser es ser un hospital especializado, ¿no? Que da atenciones ambulatorias, hospitalarias, ¿no? De especialidades y subespecialidades, ¿no? Entonces, ese es su objetivo. La otra característica de la organización es que está conformada por personas, y es cierto, los hospitales están conformados por personal asistencial, personal de apoyo, de limpieza, nutrición, ¿no? Por personal de la parte administrativa, gerencial, ¿no? Pero está conformado por un grupo de recursos humanos que se relacionan, ¿no? Van a relacionarse en algún momento y en alguna función específica. Pero la característica, además, es que esta organización, y acá vamos a la tercera característica, es que debe tener una estructura, debe tener bien claro y bien pautado cómo va a funcionar, ¿no? Esta característica de cómo va a funcionar se denomina a veces sistematización o simplemente estructura. Puede estar muy desarrollada, es decir, que todos saben lo que tienen que hacer, cómo deben trabajar, cómo deben atender, cómo deben contratar el recurso humano, etcétera, ¿no? Cuanto más pautado y normado esté dentro de esta organización, dentro de esta institución, esa estructura, esa estructura, vamos a denominarlo así,
más pronto se van a llegar al cumplimiento de esas metas, de esos objetivos o esa razón de ser que tiene planteado esa institución. Entonces estamos hablando de 3 componentes. Lograr metas, razón de ser, ¿sí? Segundo, recursos humanos, personal. Y tercero, que deben de tener la característica de tener una estructura sistematizada, ¿sí? Teniendo claro estos 3, ya vienen muchos conceptos relacionados, ¿no? La doctora ha colocado aquí algunos, por ejemplo, algunos denominan que la organización es un grupo social formado por personas, las cuales tienen tareas, ¿no? Las cuales reciben una administración por un equipo gerencial, ¿no? Y que éstas interactúan en el marco de cumplir algunos objetivos o metas. Las organizaciones pueden ser grandes, inmensas, un ministerio de salud, un instituto, ¿no? O pueden ser pequeñas, pero estas vamos a ver que están caracterizadas por estos 3 componentes que les menciono. Tienen alguien que conduce, un jefe de este puesto de salud, un director de este Instituto Nacional de Salud, un ministro de salud, ¿sí? Hay un grupo de personas que están trabajando, pueden ser netamente asistenciales, pueden ser asistenciales y administrativas, ¿sí? Y lo otro, que tienen una estructura, manuales de cómo funcionan, de quiénes trabajan en esta área, quiénes deben trabajar en la otra área y cómo deben trabajar en determinada área, cuáles son sus funciones. Algunos lo tienen más desarrollados, como por ejemplo el Instituto del Niño, y otros menos desarrollados. Cuando vamos a un puesto de salud vamos a ver débiles manuales de organización, en verdad las pocas veces se sabe cuáles son las funciones específicas, cómo debo hacer una contratación de recurso humano para mi puesto de salud, cómo debo hacer esta solicitud, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta de cuán estructurado y sistematizado está determinada organización. Este es otro concepto que también ha colocado la doctora, son estructuras administrativas o sistemas administrativos creados con el fin de cumplir un objetivo, una meta, a través de la gestión del recurso humano, motivación, buenos sueldos, ¿no? Pero en definitiva, en este concepto es con el apoyo de personas. Otros conceptos, acá hay muchos otros conceptos, grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Y otro que están compuestos por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas. Aquí vemos más definiciones. Las organizaciones, como les menciono, funcionan mediante normas que son preestablecidas, manuales, por ejemplo, planes, por ejemplo, ¿sí? Y esta es una definición un poco más extensa, ¿no? Que llega a resumir un poco más todo esto que hemos venido detallando. En definitiva, es un conjunto de elementos, hemos hablado de 3 elementos. El principal, las personas, porque sin ellas no se cumplen los objetivos, las cuales interactúan entre sí bajo una estructura, manuales de cómo funciono, cómo estoy organizado, qué debo de hacer, cada cuánto lo debo de hacer, cómo lo debo de hacer, ¿sí? Y esta estructura, estos manuales, se realizan para que estos recursos humanos, económicos, físicos, insumos, ¿no?, de información u otros, permitan cumplir los fines de la institución. Las organizaciones o instituciones pueden ser con fines de lucro o no. Fines de lucro, las clínicas, por ejemplo, y sin fines de lucro, los hospitales públicos. Entonces, hemos hablado de estos 3 características, 3 elementos también le llamaría yo, que son grupo de personas, una estructura sistematizada, manuales, ¿sí? Y un propósito, metas. Es importante también mencionar respecto a esta interacción de las personas que trabajan dentro de la institución. Hay otras relaciones que se pueden establecer. Uno, interacción entre médicos, médicos con enfermeras, ¿no? Pero también hay una interacción entre las personas y la organización. Imagínense una clínica, entre las personas y el consejo directivo, ¿no?
Está compuesto generalmente por los inversionistas de esa clínica, ¿sí? Pero también se hace mención a la interacción que existe entre la organización y el medio que está afuera. El tema político, el tema económico, social. Volvemos acá a incidir en las tres componentes o características de una organización. Hay un propósito, tiene una estructura. Los objetivos de una organización pueden ser varios, dependiendo. Hemos hablado que hay organizaciones con fines de lucro y otras que no, clínicas y hospitales públicos, por ejemplo. Y pueden ser varios. Mi propósito como institución puede ser uno, he creado esta institución para tener utilidad, ¿no? Rentabilidad, para tener una ganancia económica. También para ofertar productos o servicios que son necesarios para la población, como por ejemplo el hospital público. También creo mi fin como institución es tener una buena imagen y a su vez, no como único, ¿no? Pero uno de mis fines puede ser tener utilidades y además siempre mostrar una buena imagen, brindar productos o servicios de calidad, ¿no? Depende a lo que yo me quiera enfocar, pero pueden ser varios, ¿sí? Ser competitivo dentro del mercado, la mejor clínica estética, por ejemplo, ¿sí? Y hay división de las organizaciones. Pueden ser, hemos hablado de tamaños hace un momento, hemos visto el Instituto Nacional del Niño con un puesto de salud, ¿no? Entonces, por su tamaño pueden ser pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? También por su localización, puede ser una localización y extensión, de repente lo llamaría, ¿no? Una institución que solo tenga su sede en Lima o que tenga su sede en Lima, en Arequipa, en La Libertad, como los complejos hospitalarios, ¿no? O que tenga en todas sus sedes en todo el país y que incluso pueda tener sedes de manera internacional, ¿sí? Por el dueño, puede ser público o privado o mixto, por su finalidad, y habíamos hablado de esta, con fines o sin fines de lucro, ¿sí? Hay una vertiente también que trata de enfocar y definir a las organizaciones desde el punto de vista de enfoques de sistema. Y esto se refiere a darle énfasis de esos tres componentes que habíamos mencionado, ¿no? Recursos humanos, un propósito, una razón de ser, de funcionamiento, y la estructura sistematizada, ¿sí? Deliberada. Esta teoría va más a eso, ¿no? A que toda organización se denomina organización porque tiene esa estructura sistematizada, ¿no? Y aquí llamamos sistematizado sistema. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de sistema? Cuando hablamos de sistema, hablamos de que está estructurado, organizado, y tiene subcomponentes, o también denominados subsistemas, con límites claros, ¿no? Por ejemplo, en un hospital tenemos el subsistema de atención de emergencia, el subsistema de atención hospitalaria, el subsistema de atención ambulatoria. Podríamos denominar, tienen sus funciones claras, específicas y límites bien claros que los van a separar. Cuando hablamos de este enfoque, también hace bastante énfasis esta teoría, este concepto, porque son conceptos sobre organización, de que tienen bien claro cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas. Y en base a eso es que hace el diseño de su organización y los manuales de funcionamiento y los planes, ¿sí? Se basa principalmente este enfoque de sistemas en la estructura. Luego de la estructura, bien sistematizada, ¿no? Obviamente teniendo como base cuáles son mis metas y objetivos, yo ya empiezo a organizar mi recurso humano. Pero todo parte de yo priorizar la sistematización de mi empresa, de mi organización, institución u hospital, ¿sí? Acá hay otra división de una organización
Yo les había hablado, por ejemplo, en un hospital de los subsistemas de atención ambulatoria, hospitalaria y de emergencia, pero acá hay otra clasificación, ¿no? También podríamos dividir en un hospital los subsistemas dedicados a el Instituto Nacional de Salud. Imaginémonos, al Instituto Nacional de Salud. Hay un subsistema que se encarga netamente de desarrollar investigación. A ese subsistema le podríamos denominar subsistema técnico. Hay otro subsistema dedicado a netamente la parte psicosocial, que es el que se encarga de ver cómo es la cultura organizacional de mi Instituto Nacional de Salud, qué características debe de tener el recurso humano que trabaja en mi Instituto Nacional, en mi institución, ¿no? ¿Qué actividades debo desarrollar de manera frecuente o permanente para que mejore la cultura organizacional y el rendimiento de mis trabajadores, ¿no? Otro subsistema es el estructural, que se encarga de justamente diseñar cuáles son los planes o las funciones de cada uno de estos recursos humanos, y el que dice esta organización se va a dividir de esta manera, ¿no? Y va a empezar a formular también cuáles son las tareas específicas de cada uno del recurso humano. Y otra área que se encarga de manejar los recursos económicos, de informática, ¿no? Desarrollar planes o estrategias. Es una clasificación que también se ha colocado. Y hay otras clasificaciones. Aquí podemos ver otra que hace 5 divisiones: subsistema de objetivos y valores. Son áreas que se dedican a estas metas: cultura, filosofía de la organización, cuáles son los objetivos generales, etc. Tenemos, por ejemplo, un subsistema psicosocial que se encarga de gestionar el recurso humano, monitorear las actitudes, cuáles son las percepciones principales, preocupaciones de mi recurso humano, cómo debo motivarlos, etc. Y también dentro de la definición de organización y dentro de la teoría de sistemas, también hay un concepto y una clasificación que menciona la organización como un sistema abierto. Y cuando nos referimos a una organización como un sistema abierto, es lo que debería de ser, porque toda organización, todo hospital, todo instituto, no vive de manera aislada, vive en medio, en un entorno, ¿no? Que de repente va a cambiar su misma organización. Hoy día han salido una norma que está articulando el CDC, ¿no? Ya les pasé el link el día lunes pasado, del CDC. El CDC era un organismo que estaba de manera independiente debajo del Viceministerio de Salud Pública, ¿no? Pero tenía autonomía administrativa y de funcionamiento, el INS también. Pero hoy ya salió una norma que ahora el CDC está dentro del Instituto Nacional de Salud. ¿Y en base a qué? Justo dentro de esta emergencia sanitaria, se ha hecho un análisis de que por ahí podrían haber duplicación de actividades, de funciones, y a manera de ser más eficientes y eficaces en el monitoreo de esta emergencia sanitaria, se ha visto por conveniente esa fusión, ¿sí? Pero, ¿qué ha considerado la institución? El Ministerio de Salud. Justo esta característica del sistema abierto, ¿no? Que hay un entorno, un medio externo que puede influir, ¿no? Y en base a ese medio externo que puede influir, yo tomo mis decisiones. Y en este caso ha sido la fusión. Sí, entonces sí es importante considerar el ambiente externo. ¿Qué tanto presupuesto me van a transferir, ¿no? Desde el Ministerio de Economía y Finanzas para funcionar? De repente estoy gastando lo mismo cuando puedo potenciar y contratar o comprar más insumos fusionando ambas instituciones, ¿no? Entonces es importante que cuando hablemos de la organización tengamos esa visión, que existe un entorno, un ambiente externo, pero también existe un ambiente interno que básicamente es de la interacción de mi recurso humano,
¿sí? En el ambiente externo tenemos que considerar que hay algunos que van a estar directamente relacionados conmigo, con mi institución. Por ejemplo, mis pacientes, los pacientes que acuden frecuentemente a un hospital, que en este caso serían los clientes. Otro, los proveedores, aquellos a los que les compro yo directamente mis pruebas rápidas, mis equipos de protección de personal, ¿no? Entre otros insumos, ¿sí? Los competidores también, ¿no? ¿Quién es mi competencia? También es un elemento externo directamente relacionado conmigo. Y algunos grupos de interés. Por ejemplo, en el hospital, en el Instituto de Neoplásicas, un grupo de interés son las asociaciones de pacientes con cáncer de mama, las asociaciones de pacientes con algún tipo de cáncer específico, ¿sí? Esos son los grupos de interés relacionados a mi institución. Y aquellos externos, también el ambiente externo, pero que está relacionado conmigo de manera más indirecta, son las condiciones económicas de mi país, las condiciones políticas, socioculturales, ¿no? Demográficas, tecnológicas y otras. También hay algunos elementos de grupos de interés internos, son mis empleados, los accionistas en el caso de una clínica, grupos de interés externos, los competidores y grupos de interés especial que debemos de tener en cuenta, como la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama. Y hay elementos de acción indirecta, que son las mismas que hemos mencionado, pero aquí se hace mención como elemento. Si hacemos una gráfica, ¿no?, de cómo se ve una organización que tiene en su mente funcionar como un sistema abierto, es decir, considerando su medio externo, lo que le rodea, la realidad nacional e internacional, ¿no? Vamos a verlo que funciona de esta manera. Primero, yo utilizo una serie de insumos, ¿no? Una serie de insumos los cuales se van a procesar, ¿no? Van a empezar a interactuar el médico con un estetoscopio, ¿no? Un ginecólogo, una ginecóloga, ¿no? Para la atención de parto, y mi producto es la atención de parto, ¿no? Y así vemos que en las clínicas ofertan paquetes, por ejemplo, de atención de parto. Tiene una serie de entradas, ¿no?, que serían todos los insumos que yo voy a utilizar para brindar este producto final, que es la atención de parto. ¿Qué insumos tengo acá? La ginecóloga o ginecólogo, el neonatólogo o neonatóloga. Si es cesárea, voy a tener a un anestesiólogo, incluso instrumentistas, todos los insumos o materiales médicos que puedo utilizar, ¿sí? Estos interactúan y finalmente mi producto es la atención de parto. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo en consideración lo que me rodea como sistema abierto? ¿Qué es lo que me rodea? Por ejemplo, clientes que ya no solo quieren que el paquete incluya la atención de parto, sino yo quiero atención de parto y que controlen de repente los 3 primeros meses a mi niño. Es decir, que el paquete tenga atención de parto y la atención del recién nacido por tal periodo. Entonces, yo hago una retroalimentación, un análisis de lo que quiere mi medio externo, ¿no? En este caso mis clientas o clientes, porque son familias, ¿no? Y mejoro mi producto. Y voy a cambiar mis insumos, ¿no? Y finalmente voy a tener mejores productos. Pero tomando en cuenta, como les digo, el medio externo. Lo estamos viendo también en las pruebas rápidas o en las pruebas moleculares, ¿no? Hay ahora frecuentes cambios. Si bien para el mes de febrero en China se utilizaron una serie de insumos, el proceso fue diferente, de repente de mayor tiempo, tuve un producto, ¿no? Con todo este ambiente externo, la necesidad imperiosa de tener un resultado inmediato, más sensible, más
más específico, yo tengo que hacer un cambio y una retroalimentación. Cambiar mis insumos, va a cambiar mi proceso, voy a mejorar mi producto. Esta diapositiva es lo mismo, solo que acá detallan insumos, pueden ser desde simplemente piezas, ¿sí? Insumos biomédicos, dependiendo de lo que sea mi producto, insumos biomédicos más recursos humanos, insumos biomédicos más equipos biomédicos, tecnologías, ¿no? Las TICs, o información, ¿no? Historias clínicas electrónicas, no lo sé. Pero los recursos pueden ser todos esos que están listados. Van a sufrir un proceso de transformación y finalmente voy a tener productos que pueden ser bienes o servicios. Servicios, una atención de parto. Bienes, una prueba molecular. ¿Sí? ¿Quiénes son los que influyen en estos cambios? ¿No? En definitiva, las organizaciones no están de manera aislada, están cambiando frecuentemente porque existen transformaciones sociales, económicas, globales y de equipos biomédicos o insumos o tecnologías de la información. Las tecnológicas son las que más están cambiando. Por ello es que las organizaciones a la fecha tienden a ser abiertas, es decir, pensando en lo que ocurre en su medio externo, flexibles, es decir, dicen, yo solamente soy una clínica para atención de parto ginecológica y para eso fui creada. No voy a dar atención al recién nacido por los 3 primeros meses, ¿no? Esa es una organización rígida que dice, yo solo me creé para esto y no tengo flexibilidad. Imagínense ahora las empresas u organizaciones con esa característica. Estamos viendo que muchas organizaciones están cambiando sus rubros y esa es la flexibilidad que se les está dando, ¿no? Muchas instituciones dedicadas a un rubro específico ahora están migrando, ¿no? Algunas al 100%, algunas al 30, al 40%, potenciando solamente una de sus áreas, ¿no? Como San Antonio, por ejemplo, ¿no? Que ahora va a ser un mini market, ¿no? Y pastelería va a seguir siendo, pero un mini market no lo era, ¿sí? Esa es una organización flexible y así deben ser, están obligadas prácticamente a ser las organizaciones hoy si no quieren fracasar. Sensibles a los cambios, se reitera lo anterior, y orientadas a la necesidad del cliente. Si no, en definitiva, esa organización va a fenecer. Las organizaciones nuevas ahora dan más importancia a ¿qué? Justo a quién está dirigiendo mi organización. Es una persona que tiene este perfil de cambio, en que va a saber reestructurar mi organización, en que va a saber darle un uso eficiente a mis recursos y no solo gastarlos, ¿no? Es una organización que va a analizar con base en información y va a tomar una adecuada decisión y sobre todo oportuna decisión. Y toda organización actualmente le debe dar mayor importancia a los sistemas de información. Sin sistemas de información, uno, vas a hacer mayores gastos, ¿no? Puedes llegar a cumplir tu objetivo, pero de repente estás gastando mucho más. Los sistemas de información ayudan a las organizaciones a ser eficientes y modernas. Una lista de las organizaciones en el día de hoy son dinámicas, flexibles, abiertas, enfocadas en competencias, ¿no? Muchos dan libertad en el tema de no necesariamente que me cumplan con estos horarios, que trabajen de 8 a 4 de la tarde, sino en los resultados, ¿no? Esto motiva al recurso humano y hay muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? Hay una interacción horizontal entre los dueños y los trabajadores, ¿no? Tanto que los empleados participan en las decisiones importantes, ¿no? Hay trabajo en equipo, está orientado al cliente, y la característica de las organizaciones que son exitosas. Hemos hablado de las organizaciones nuevas de hoy, pero ¿qué características tienen las organizaciones exitosas? Son aquellas que se trazaron una meta y que cumplieron su meta. Por más que utilicen sistemas de información,
por más que tengan buenos recursos humanos, es decir, calificados, súper especialistas, si no han cumplido lo que se han trazado, ¿no? No lo han superado, no lo han cumplido, no lo han superado, no estaríamos hablando de organizaciones exitosas. Lo otro es que una organización exitosa adopta nuevas formas de trabajo, que es lo que estamos viendo ahora, con información, considerando el mundo globalizado, con mayor participación de todos los subsistemas de mi empresa para la toma de decisiones, ¿no? No solo el gerente toma la decisión, sino hace participar a todos los que participan, ¿no? En los procesos más importantes de mi institución. Están orientadas a lo que quiere mi cliente, a lo que quiere el usuario, a lo que quiere mi paciente para el caso de nosotros, ¿no? Las organizaciones exitosas son aquellas que motivan frecuentemente a su personal, no solo haciéndoles participar en la toma de decisiones, en resolución de problemas, no, sino que hay esfuerzos de motivación, ¿no? Ya puede ser monetario, puede ser con resoluciones de felicitación, ¿no? Cartas, reconocimientos, ¿no? Viajes, entre otros. Y que tienden a ser organizaciones planas, es decir, no hay muchos cuadraditos en su estructura organizacional, ¿no? Cuadraditos me refiero de arriba hacia abajo, ¿no? Hay organizaciones que tienen como 5 niveles y hay otras organizaciones que tienen 2 o 3, ¿no? Cuanto más plana sea mi organización, menos vertical, más exitosa va a ser. Dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tan sistematizado esté mi organización, voy a ver una organización más formal y otra informal. ¿Sí? Una informal, formal, primero hablamos, tiene un objetivo claro, común, tienen divisiones claras, ¿qué hago yo? ¿Qué hace esta área? ¿No? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿No? En la informal hay varias personas que se juntan, tienen un interés común y empiezan a trabajar. Tienen una meta en común, es cierto, pero no está bien claro o estructurado la definición de lo que van a hacer. Y esto pasaba antes, ¿no? Cuando muchos de nuestros colegas decían, oye, hay que hacer una clínica. Ya, yo atiendo ginecología, tu pediatría y así, pura consulta ambulatoria, ¿no? Cada uno se preocupaba por tener su clientela, pero no se veían como organización. ¿Sí? Todos tenían de repente la misión de atender en sus especialidades, atender bien a cada paciente, pero no había una visión como organización, ¿sí? Yo tengo esto, te puedo pasar estos pacientes, yo tengo este insumo, yo tengo esta historia clínica electrónica, te puede servir a ti, la mejoramos y hacemos para toda nuestra organización. No hay esa visión, a esa organización se le llama informal. Son los recursos de una organización. Y aquí vamos a hablar de otros temas, ¿no? Habíamos visto al inicio que la organización tiene 3 elementos. Uno era el recurso humano, otro que tiene un objetivo común, ¿sí? Y lo otro era si estaban estructurados. Entonces, un componente importante, tenemos claro, es el recurso humano. Y esta interacción del recurso humano no solo de los que brindan la atención directa o los que venden el producto, sino de todo el recurso humano, produce 2 situaciones. Uno es que te establece la cultura organizacional de esa institución y lo otro que te establece el clima organizacional. Estos términos son siempre pregunta de examen, son siempre términos que van a escuchar a muchos directivos, a muchos gerentes, es importante que lo tengan claro, ¿sí? La cultura organizacional va más enfocada a los valores, principios, esos rasgos característicos de una institución, pero que se van formando en el tiempo. Yo no puedo decir, si creo una clínica y al mes ya está funcionando, tengo clientes, no puedo decir, esta es la cultura organizacional de esa clínica. Es decir, es una clínica que atiende a todos los pacientes que llegan, ¿no? Siempre están satisfechos, todos los que trabajan son muy respetuosos, ¿no? Desde el vigilante hasta te lleva al sitio donde estás, ¿no?
Como la cultura organizacional, comparemos Wong con otro supermercado, ¿no? La atención de Wong o de Vivanda es muy diferente a otros supermercados y es parte de la cultura, ¿no? De la cultura organizacional, porque hay directrices que han dado una consecuencia de una atención enfocada más en la satisfacción del cliente, ¿sí? Una cultura organizacional también está relacionada a hábitos, ¿no? Imagínense la cultura organizacional de un hospital en Japón. ¿Cómo van a ser sus médicos? ¿Qué se nos viene a la mente de los médicos que trabajan en un hospital público de Japón? ¿Van a llegar tarde? ¿Van a algunos marcar y otros no marcar? ¿Cómo va a ser esta cultura organizacional respecto al tema de disciplina, ¿no? Ellos son más estrictos, más cuadriculados en temas de disciplina, de orden, ¿no? No vamos a ver un consultorio desordenado, ¿no? Porque es la cultura organizacional, hábitos, costumbres en un tiempo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de clima organizacional, nos referimos básicamente a cómo está funcionando esa institución o esos recursos humanos en ese momento. Es la foto del momento, cómo se siente en el día de hoy. Eso es el clima organizacional. Y aquí hacemos la definición. La cultura organizacional es el conjunto de valores, principios, hábitos, creencias, ¿no? Que influyen en la forma en que actúan los miembros de una organización. Van a haber valores, ¿sí? Y el clima, como mencioné, el clima también influye dentro de la cultura organizacional. Es como si fuera parte. El clima es la foto de hoy. ¿Cómo está el día de hoy ese hospital? Imagínense a ese hospital de Japón con una buena cultura organizacional, pero que el día de hoy sufrió un ataque terrorista, ¿no? O que esa zona ha sufrido algún tipo de guerra. ¿Cómo estaría el clima organizacional en ese momento de sus trabajadores? Es la foto del momento, ¿sí? Cómo lo perciben en ese momento las instituciones. Estos son algunos factores que influyen en el clima, los valores de la organización, el clima y el estilo del que conducen, ¿no? Existen algunas funciones importantes de la cultura organizacional y es que se transmite un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, que es lo que me caracteriza, ¿no? Vamos a ver. Sí, está perfecto. Quería ver si estábamos grabando. ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, se escucha, doctora. Sí, se escucha, doctora. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante o por qué mencionamos a la cultura organizacional? ¿Ustedes consideran que es importante o no? Sí, ¿no? Imagínense cómo está ahorita nuestro clima organizacional. Yo veo los Facebook, los videos o los audios que nos envían los colegas que están en la parte asistencial, ¿no? Y lo hemos visto en medios, lo han visto del hospital de salud, hay un hospital de salud que han salido de Negreiros, ¿no? Muchos de nuestros colegas de enfermeras, ¿no? Han salido diciendo que no tienen los equipos de protección de personal, ¿no? Se sienten prácticamente abandonados, desolados, ¿no? Porque no les están dando los insumos necesarios para su atención y para su protección, ¿no? Protección de ellos y protección también de los pacientes. Entonces, ¿cómo está el clima organizacional en ese momento? Y también hay que preguntarnos, ¿cómo estuvo la cultura organizacional todos estos años, todo este tiempo? ¿Fue buena? Porque si la cultura organizacional hubiera sido fuerte, ¿no? Desde un inicio hubiera habido una relación muy buena entre los trabajadores que atienden a los pacientes y su gerencia, ¿no? Y esta situación no se hubiera visto, esta relación no se hubiera visto reflejada en esta situación, ¿no? Porque este gerente,
de este hospital hubiera atendido en el momento oportuno las necesidades, ¿no? Si hubiera una necesidad, un déficit nacional, porque puede ser también que haya problemas logísticos y que a nivel nacional haya desabastecimiento, ¿no? Si hubiera una cultura organizacional buena de comunicación, de interacción, de valorar a mi recurso humano, ¿no? O de buenas relaciones interpersonales, no se hubiera llegado a esto, ¿no? Pero por lo visto, de repente, en este hospital la cultura organizacional ha sido débil, ¿no? Cuando hablamos de buena o mala, en la cultura organizacional los términos son cultura organizacional fuerte y cultura organizacional débil. ¿Qué función cumple la cultura organizacional en una institución, en un hospital? Uno va a transmitir un sentimiento de identidad. Yo me caracterizo, o sea, yo llego a este hospital y este hospital es un hospital que todos los trabajadores pueden acercarse a la dirección en cualquier momento, sin ningún problema. Y yo me identifico con mi institución por ese valor, por esa característica que escuchan a los trabajadores. O mi sentimiento de identidad es que siempre tengo los insumos necesarios, ¿no? Es decir, hay un compromiso en abastecimiento de insumos al personal de salud. Otro sentimiento de identidad puede ser el buen trato, ¿no? Todos los integrantes de esta institución se caracterizan por tener buen trato. Hace años recuerdo que, de repente sigue así, pero menciono en la época que estuve evaluando, uno de los hospitales que tenía una fuerte organización, una fuerte cultura organizacional era el Hospital San José, pero sus valores eran básicamente en la forma de tratar del recurso humano, ¿no? Todos eran familia, y todos. Hablo del personal de limpieza, el personal de seguridad, los que atendían en ecografía, los de admisión, ¿no? Hace como 10 años, la cultura organizacional del Hospital San José, en esos valores, identificados claramente por cada uno de sus miembros, lo identificaban como, lo denominaban, perdón, como una cultura organizacional fuerte. No sé si hasta ahora sigue así, pero hace 10 años era así, ¿no? El Hospital Santa Rosa también, por ejemplo, ¿no? Tiene una cultura organizacional fuerte en temas de calidad, ¿no? Bueno, hasta hace 5 años tenía una cultura organizacional, ya no he vuelto a ver ese tema, ¿no? Pero son valores que identifican, hábitos que identifican al recurso humano y que el recurso humano se siente identificado con ellos. Todos los miembros de su organización se sienten identificados con ese valor. ¿Qué permite? ¿Qué función también cumple la cultura organizacional? Es que facilita el compromiso con algo mayor que solamente mi beneficio. Es decir, yo trabajo como médico, recibo un sueldo de médico, ¿sí? Pero no solo ese es mi compromiso es el objetivo de la institución. Y tener una cultura organizacional fuerte me va a ayudar a cumplir ello. Refuerza la estabilidad del sistema social. Si tengo una estructura, una cultura organizacional fuerte, venga la crisis que venga, siempre mi organización va a estar unida. Ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Acá hay más definiciones sobre culturas. Ya hemos hablado de culturas fuertes versus débiles, ¿no? Obviamente las fuertes son las que tienen más valores y que más identificación tienen con esos valores sus trabajadores, ¿no? Tienen mayor influencia sobre los empleados. Acá hay algunas diferencias claras, preguntas de examen también, por qué se caracterizan las culturas fuertes y culturas débiles. Las culturas fuertes tienen sus valores ampliamente compartidos. No solo lo sabe el médico que atiende, lo sabe el médico, la enfermera, el nutricionista, el de atención en admisión, el vigilante y el de limpieza. Todos lo saben y comparten esas culturas, esos hábitos, esos principios. En las culturas fuertes siempre se va a tener bien claro cuál es mi mensaje más importante, cuál es mi misión más importante.
Los empleados se identifican con cada uno de estos valores, hábitos, por lo cual lo aplican. Existe una fuerte conexión entre el valor que estoy conociendo y que comparto y lo que yo hago, mi comportamiento, mi atención con el cliente. En las culturas débiles hay pocos valores. Estos pocos valores son aplicados por pocas personas, ¿no? No hay un solo mensaje, sino hay varios. El médico da un mensaje de lo que se quiere hacer o de lo que se necesita. El enfermero da otro mensaje de lo que se quiere hacer o de lo que se necesita, ¿no? O sobre lo que es más importante. No hay identificación de los empleados, ¿no? Y existe obviamente baja conexión entre estos valores que se deben compartir y lo que ellos hacen. ¿Qué va a influir también sobre que mi organización sea fuerte o débil? Va a depender del tamaño de mi organización. Cuanto más pequeña, imagínense el Hospital San José, era un hospital pequeño, ¿no? Con no más de 100 trabajadores, ahora tienen mucho más, ¿no? Por eso también es que facilitaba que esa cultura organizacional sea fuerte. Cuanto más grande, va a haber más dificultad, ¿no? En poder hacer que haya esa sinergia o esa identificación de todos los trabajadores. El tiempo de operación de la organización, les había mencionado, una clínica que recién empieza a funcionar, que recién ha sido creada, versus una clínica que ya está posicionada a 10 años, ¿no? También va a influir en una cultura organizacional fuerte o débil. ¿Qué tanto voy cambiando de mi recurso humano? Los tengo por 2 años y luego los cambio, ¿sí? Contrato a nuevo recurso humano para no tenerlos en planilla. Eso también influye si es una cultura organizacional fuerte o débil. Y la intensidad con la cual yo como gerente, ¿no? Puse énfasis en que se forme esta cultura organizacional en mi institución. El clima organizacional, ya les había comentado, es lo que se percibe en el momento, ¿sí? Mi cultura organizacional ahora en los hospitales es diferente, mi clima organizacional, perdón, es diferente, ¿no? En esta situación de pandemia versus una situación normal. Siempre hay quejas de los sindicatos, eso lo tenemos claro, pero en definitiva, ahora, ¿no? El clima organizacional está bien débil en todos los hospitales por la deficiencia de insumos, ¿no? O la deficiencia de algunas instituciones por la baja preocupación de la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores. ¿Qué factores influyen en el clima? Aquí estamos hablando en el clima organizacional, la cultura, clima es la foto del momento, de hoy 11 de mayo, ¿sí? De hoy, el día lunes, por ejemplo, ¿no? Y cuando hacemos la medida del clima organizacional, existe una metodología, se hace una encuesta, ¿no? Y se indica, por ejemplo, que esta encuesta no se debe realizar ni lunes ni viernes, se recomienda que sea miércoles. Lunes, porque estamos saturados de todos los documentos que están ingresando, por ser primer día de la semana, ¿no? O porque los pacientes han estado sábado y domingo disfrutando y vienen por emergencia, por un montón de infecciones agudas, ¿no? O intoxicaciones agudas, o por accidentes. Versus el viernes, que todos quieren salir rápido porque es fin de semana para el personal administrativo, ¿no? Entonces se recomienda que sea miércoles, porque los miércoles son entre semanas que de repente le van a dar más valor a cada una de las respuestas que están contestando. Van a tener más tiempo. También no se recomienda aplicar una encuesta de clima organizacional a los trabajadores cuando están en problemas con el sindicato, huelgas, paros, entre otros, ¿sí? ¿Qué factores influyen en el clima organizacional? Relaciones entre mis compañeros, relaciones entre el jefe y el personal. Una de las preguntas, por ejemplo, estas encuestas es, ¿tu jefe te permite participar en la toma de decisiones o no? Actualmente, a la fecha, ¿sí o no? ¿Tienes una buena remuneración? ¿Sí o no?
¿no? Hay una buena comunicación, puedes entrar en cualquier momento a la oficina de tu jefe o no. El ambiente donde estás laborando, ¿no? Es un ambiente con buena ventilación, tienes todos los lapiceros, estetoscopios, ¿no? Son Doctora, nuevos. Sí, una pregunta. La encuesta que está mencionando ahorita, ¿en qué punto entraría de esos 5 que están ahorita en la diapositiva? allá. No, yo les estaba hablando de la encuesta, porque la encuesta de clima organizacional, no se hace una encuesta, por ejemplo, para medir la cultura organizacional, pero sí hay una encuesta para medir el clima organizacional. Y Ah, por eso ya. es que empecé a mencionar la encuesta, ¿no? Para medir la cultura es mayor tiempo, haces visitas de supervisión en ambiente, entrevistas, ¿no? A diversos grupos profesionales o grupos de trabajadores, lees documentación, ¿no? Manuales de funcionamiento de la institución, pero no es una encuesta, como les doy la foto del día de hoy. El día 13, el día 13 yo voy a aplicar, no es un buen momento para aplicar una encuesta de clima organizacional, pero imagínense que no estuviéramos en situación de emergencia sanitaria, aplicamos el día miércoles una encuesta en el Hospital Rebagliati, en todo el Hospital Rebagliati, para todos los trabajadores. Y los componentes de estas encuestas son lo que les menciono. Uno, la relación entre tu jefe inmediato y el personal. Otro, sobre tu remuneración, si estás satisfecho con tu remuneración o no. Si tienen estrategias de motivación al personal, ¿no? Si el ambiente donde trabajas es el adecuado, te sientes cómodo. Si, son anónimas también, ¿no? Si tienes todos los insumos con los cuales tienes que trabajar, ¿no? Entonces, sí existe una metodología para medir y es una encuesta. Hay diversas encuestas, más de 1000 encuestas de clima organizacional, ¿no? Pero para el sector salud hay una aprobada por el Ministerio de Salud, ¿sí? Está aprobada con resolución ministerial. Muchos de los diplomados, alumnos de mi diplomado, maestrías, hacen sus trabajos de investigación con medir encuestas de clima organizacional, ¿no? Y aplican en diversas, ¿no? Puede ser un centro de salud, un hospital 2, un hospital 3, un instituto, ¿no? Y como les digo, tienen varios componentes. El del Ministerio de Salud tiene 32, 35 preguntas, si más no recuerdo, ¿no? Ya está, incluso hay un aplicativo de Excel para que se vacíe toda la información, es anónima, lo recomendable es que se aplique un miércoles, ¿no? Y es la foto del día de hoy, de ese momento en el que estás aplicando esta encuesta de clima organizacional. Gracias por la pregunta. Me permitió precisar y de repente atender esa duda. ¿Qué factores Gracias. incluyen el clima organizacional? Son, uno, las relaciones entre compañeros, las relaciones entre el trabajador y el jefe, ¿no? El estilo del liderazgo, es una persona que te dice, haz esto y tú tienes que hacer eso. O es una persona que te dice, haz esto, pero te permite decir, pero jefe, yo considero que también podría hacerse de esta manera, ¿no? Es el estilo. Otro que es dejar hacer o dejar pasar. No dice nada, que hagan lo que, ya mis trabajadores lo que ellos consideren. ¿Sí? El estilo del liderazgo también va a influir en el clima organizacional. El espacio de trabajo también hemos mencionado, las condiciones de trabajo, cuáles son esas estrategias de motivación que hay para los trabajadores, ¿no? Cuál es la imagen de la empresa hacia afuera, también va a influir en el clima, ¿no? Imagínense, no en esta situación de emergencia sanitaria, pero imagínense una clínica que esté quebrando y que salga en los medios. Clínica en bancarrota, tal en bancarrota, o que debe a un montón de sus médicos, ¿no? Una clínica que tiene bastantes deudas de su personal de salud y de muchos meses. Imagínense esta situación en medios de prensa. ¿Cómo se sentirán ese día, esa noticia, sus trabajadores? ¿No? ¿Cómo va a ser el clima organizacional, la percepción de sus trabajadores en ese día? ¿Qué otros factores influyen? La propia forma de sentirse de la persona y otros factores, pero que no están relacionados con el puesto de trabajo. La política salarial de la empresa, ¿no? Es un sueldo permanente, siempre voy a ganar 8.000 soles, 10.000 soles como médico, o
Dependiendo, si tengo más pacientes, la empresa me va a dar un plus, la clínica o el directorio me va a dar un plus por captar más pacientes este mes para la clínica, ¿no? Es la política salarial. ¿Y qué beneficios le da a una institución tener un buen clima organizacional? ¿Qué consideran? ¿Qué beneficios? Obviamente va a ser beneficioso el tener un buen clima organizacional. Si tengo personas satisfechas porque los motivo, porque les pago, tengo una política salarial e incluso política de recursos humanos de ascenso, voy a tener mayor rendimiento de mi personal de salud. Voy a tener, obviamente, mayor réditos, utilidades para mi empresa. Va a promoverse el trabajo en equipo. Y al promoverse el trabajo en equipo voy a mejorar las competencias de todos. El recurso humano, ¿no?, va a querer quedarse en mi institución, ¿no?, va a haber mayor satisfacción de ellos y mejora la integración. Los colaboradores trabajan más, pueden quedarse hasta más horas sin exigir, sin esperar ninguna remuneración, van a aportar ideas de innovación, ¿no?, modernas. Voy a mejorar la imagen de mi empresa, va a ser una empresa que se adapta mejor, ¿no?, a las competencias, a lo que puede ofrecer mi competidor, va a enfrentar mejor situaciones del medio, económicas, políticas, sociales, de emergencia sanitaria, y voy a cumplir mis metas que me he trazado y aún más las puedo superar. Pero si de forma contraria tengo un clima organizacional malo, ¿no?, ¿qué puede peligrar? Baja productividad, faltas en el trabajo, se enferman, hacen certificados falsos, ¿no? No hay identificación de mi empresa y finalmente mala imagen. Ese hospital se caracteriza porque sus médicos llegan tarde, siempre, ¿no?, etcétera. Y bien, aquí ya terminamos esta parte de elementos de la organización, algunos aspectos importantes como cultura organizacional y clima organizacional, y vamos a dedicarnos a por qué es importante tener en cuenta el tener un buen administrador en una organización, ¿sí? Uno, que una organización no es una persona. Tenemos claro que hay varias personas, desde 2 a más personas. Y estas personas, para dedicarse bien a lo que tienen que hacer, atención de pacientes, ¿no?, venta de celulares, venta de laptops, ¿no?, tienen que tener otra persona encargada de supervisar, dirigir, controlar, administrar, planificar lo que quiere llegar a ser su institución, cuáles van a ser las metas, ¿no? Entonces tiene que haber una persona responsable y este es el gerente, ¿no?, el que también tiene que tener en cuenta cómo motivar a mi recurso humano y hacer esa retroalimentación. Entonces aquí estamos hablando de que se necesita también poner énfasis en esta parte de la administración de mi organización. Y aquí nacen dos conceptos: el desempeño gerencial, que se enfoca a que debe cumplirse los objetivos, que es la eficacia, con criterios de eficiencia, ¿no?, a través de un gerente, que es el que conduce. Y el desempeño organizacional es simplemente que la institución llegue a cumplir sus metas, con estos mismos criterios de eficacia y eficiencia. La eficacia es cumplir mis metas que me he planificado y la eficiencia es cumplirlas, pero con el menor gasto posible, con la mínima inversión, ¿no? Con la inversión necesaria, diría yo, porque en salud no se puede hablar de mínima inversión, se dice con la inversión necesaria, porque mínima inversión sería, para el tema de salud, comprar un equipo de laboratorio chino de ecografía versus un equipo de laboratorio francés, de Inglaterra, ¿no?, que tienen mayor durabilidad, ¿no?, que tienen mejor sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, en salud la eficiencia es cumplir con lo necesario de gasto en inversión.
También son preguntas de examen, eficacia y eficiencia. La eficacia me permite cumplir objetivos, la eficiencia, cumplir objetivos, pero con el mínimo uso de recursos. Eficiencia va enfocada a no desperdiciar insumos y eficacia a cumplir objetivos, así sean difíciles o casi imposibles de cumplir. Bien, chicos, acá terminamos la presentación. Algunas preguntas, es el momento de las preguntas, son temas nuevos, han habido muchos conceptos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, chicos? Me lo pueden hacer incluso el chat también. Si no, pasamos al seminario, ya la resolución del seminario. ¿Alguna pregunta al azar? A ver. Gabriela, ¿cuál es la diferencia entre cultura y clima organizacional, Gabriela? Bueno, cultura se refiere a lo que, digamos, a lo que representa a una organización. En cambio, cuando mencionaba clima, se refería a el mismo día, o sea, en ese momento, cómo es que se encontraba la organización. Muy bien, Gabriela. Y me permiten hacer otro comparativo. También yo le decía a mis alumnos que compararan en la cultura organizacional con nuestro carácter, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un carácter específico. Pueden ser tranquilitos, ¿sabes? No reaccionan ante problemas, o ante que otra persona me puede buscar alguna, o pueda ofenderme, ¿no? Reaccionamos de diferente manera por nuestro carácter, ¿no? Pero el clima sería un comparativo al estado de ánimo, cómo me siento en el momento hoy, ¿no? La cultura organizacional, el carácter, porque se va formando en el tiempo, ¿no? Prácticamente yo soy así. No significa que no se pueda cambiar la cultura organizacional. Si es que algún gerente viene y decide hacer énfasis en este tema, en los valores de mi institución y a trabajar en motivación de mi recurso humano, en ver qué estrategias puedo implementar para cambiar mi clima organizacional, hay instituciones que lo han logrado, ¿no? Pero no es de un momento a otro, transcurren años para poder yo cambiar mi cultura organizacional. Muy bien, Gabriela. Y respecto a, habíamos mencionado 3 características básicas o 3 elementos básicos de la organización. ¿Quién me lo puede mencionar? Por el chat o levantar la mano. Los 3 componentes, 3 elementos o 3 características de una organización. ¿Alguno de ustedes, chicos? Doctores. Habíamos mencionado que estos 3 eran el recurso humano, la organización tiene un propósito, ¿no? Un objetivo que se va a cumplir, y también el otro componente es que tenga una estructura sistematizada de cómo va a funcionar, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahora pasamos al desarrollo del seminario, ¿sí? Yo los voy a pasar a agrupar, ¿sí? En sus grupos de trabajo, vamos a intentar hacerlo, bien indicado cómo hacerlo. Es en el momento, yo pensé que lo podía hacer con anticipación, pero no, es en el mismo momento de la conferencia. Ustedes ya saben quiénes son sus grupos, ¿sí? David, te pediría al delegado, ahorita vamos a dar, pueden buscar su bibliografía, no sé, un respiro, pero sí, David, quisiera que me pases los 3 grupos, por favor, la lista de los 3 grupos, o en su defecto, cada representante del grupo me lo pasa, porque tengo que jalar sus nombres completos, y solo había colocado primer y segundo nombre, por favor. Ya, doctor. En todo caso, que un representante se puede escribir por el chat
de su grupo, porque yo Correcto. tampoco recuerdo todo. Un Por un favor, Melvin, representante de su grupo. si tú puedes de tu grupo y, bueno, del otro grupo puede ser Piero, por favor. Perfecto. Y en 10 minutos ya nos volvemos a conectar.